Dios me les bendiga en esta noche, estimados hermanos. Paz de Cristo, que la paz del Señor esté con todos vosotros. Yo espero que aprendamos de la palabra, que aprendan junto conmigo de ella. Pero esta vez yo les había prometido a ustedes hacer un video sobre el aguijón de la carne que Pablo padecía. Me es imperante hablar sobre este asunto porque he venido sacando conclusiones que muchos líderes y pastores han caído en el error de darle una mala interpretación al asunto, o más bien hacer conjeturas que la Biblia no dice, porque en la Biblia no habla de que Pablo padecía alguna enfermedad que no era un padecimiento, mucho menos una enfermedad de Pablo, que lo afectara físicamente, no. Era espiritual el problema de Pablo, y este problema espiritual era un mensajero de Satanás. Él mismo dice que era un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. La interpretación correcta que le damos a este pasaje, cuando nosotros sabemos que Satanás nos abofetea, es por medio espiritual, no por medio físico. ¿Cómo? Satanás hablándonos a nuestra mente y al corazón para desvalorizarnos, para desanimarnos, para que creamos algo que no debería de ser y comencemos a dudar de lo que Dios ha hecho en nosotros. Eso era lo que a Pablo le pasaba. Eso era lo que a Pablo lo atormentaba, ya que Pablo había sido un hombre llamado a conocer los misterios espirituales de una manera que como ningún otro apóstol lo sabía. Era usado en los dones espirituales de una manera tremenda. Y él tenía un gran deseo de decirle, era como un contenedor que ya no puede contener más presión, y él quería sacar aquello. Él quería decirle a la gente lo que él había vivido en el Evangelio, lo que Dios hacía en él, y que no lo creyeran ni que lo juzgaran como poca cosa. Porque ustedes leen las cartas de Pablo, él siempre habla de esa manera. Él quiere que se le reconozca como era, como tal. Y él caía en un error, por eso él habla de que dice que habla como que si estuviera loco, porque él se jacta. Pero él dice, me gloriaré en el Señor, porque de otra manera nadie se lo hubiera aceptado. Ahora dice, pero en lo que dice, vea que desde el capítulo 11, Pablo comienza a gloriarse. Vamos a ver este problema de Pablo. Pero en lo que otro sea atrevido, hablo con locura. También yo lo sea. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajo, más abundante, en azotes, sin número, en cárceles, más, en peligros de muerte, muchas veces, de los judíos 5 veces. He recibido 49 azotes, 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he naufragado en alta mar, en carne, en caminos, en muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de minación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se añade cada día la preocupación por todas las iglesias. Vea bien, Pablo está gloriándose y jactándose en lo que él ha padecido. En lo que él esos son padecimientos de Pablo, todos los peligros que ha pasado.
pero en enfermedades, incluso él dice en enfermedades también. Pero dice, si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. ¿Y cuál era la debilidad del apóstol Pablo? El hecho de que él haya pasado un naufragio o que haya sido azotado no significa que era debilidad de Pablo. Si había sido escapado de morir ahogado en el mar, eso no era debilidad de Pablo. Si había andado y había tenido que escapar de los judíos, eso no era debilidad de Pablo. Si había tenido alguna enfermedad, no era debilidad de él. La debilidad de Pablo era un aguijón en su carne, él mismo lo dice. Y dice que era un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Y cuando él le pedía al Señor que lo apartara de él, el Señor le decía, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No está hablando de debilidades físicas, está hablando de debilidades espirituales. Ahora, dice, si es necesario gloriarme en lo que es de mi debilidad, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos de los siglos, quien no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia, el rey Aretas, puso guardia en la ciudad de Damasco, de los damasenos, para apresarme, y fui descolgado en un canasto desde una ventana del muro, y escapé de sus manos. Pablo quería que todos supieran lo que él había pasado, pero él quiere también que sepan cuánto Dios lo ha usado a este varón en asuntos del ministerio, como es sanar enfermos, resucitar muertos, conocer muchos de los misterios espirituales. Sobre los dones él habla en 1 Corintios, y él también ahí se gloria y dice que él da gracias a Dios que él habla en lengua más que todos vosotros, le dice a los corintios. Entonces, él quiso tener supremacía sobre todos en lo que él sabía. Pero él sabía que esto que hacía no era correcto. Por eso él dice que habla como con locura, como que está loco, y que lo toleren como si estuviera loco. Pablo tenía este problema. Ahora, vamos a ver en el capítulo 12 que dice. Todavía en el 11 vea usted lo que dice. Y si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Dice el versículo 7 del 12. Dice, y para que la grandeza de mis... No, perdón, dice, ciertamente no me conviene gloriarme. Oiga, escuche, que él dice que no le conviene gloriarse. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada la jactancia. Pero me referiré a las visiones. Él quería saber que la gente supiera cuántas visiones y cuántas cosas Dios le había dado y cómo lo había usado el Señor. Y de las revelaciones del Señor dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre del tal, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado decir al hombre, ni expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo no me gloriaré, sino en mi debilidad. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque digo la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que de mí ve u oye. Y escuche bien el versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en la carne. Le fue dado un aguijón en la carne.
un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Escuche bien. Que le fue dado, dice, un aguijón en la carne. No dice, por tal motivo padezco una enfermedad o tengo un padecimiento, o me ha dejado Dios un padecimiento en mi carne, de lo cual he rogado que me sane, pero me ha dejado así. No, él no, de ninguna manera Pablo habla de esas cosas. Dice que tiene un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás. Una enfermedad no es un mensajero de Satanás. Un padecimiento tampoco. Pero un problema espiritual sí es un mensajero de Satanás que le puede hablar a la mente y al oído, al corazón, para que usted pierda la postura, pierda la esperanza, pierda la solidez como cristiano y comience a desvanecer su vida espiritual y a sentirse poca cosa. Pues ese era el asunto. Dios había permitido a Pablo esto para que no se enalteciera tanto. Como quien dice, Dios te he dado todo esto, pero no es para que te andes gloriando. Por eso yo he permitido que cuando vos te glorias te venga a la mente todo lo que tú eras. Un perseguidor de mis siervos, de mis santos, de mis discípulos, de mis profetas. Y los perseguías y los encarcelabas. Y andabas conspirando muerte contra ellos. Y a muchos incluso los mataron por tu causa. Vos no mereces lo que yo te he dado. Sin embargo, lo he hecho por gracia. Te he regalado eso. Entonces, así que, estate conforme con lo que te he dado. Que te baste mi gracia, te baste lo que te he dado. Otra cosa más ya no puedo hacer, porque si yo te quito ese aguijón, tú te vas a gloriar demasiado. Y te va a pasar lo que le pasó a Satanás, que se jactó y se subió. Dijo incluso, me sentaré allá en las alturas, en el norte, más alto que Dios, pondré mi trono. Y Dios no soportó ese asunto y lo tuvo que desterrar de allá del cielo. Pues eso podía suceder con Pablo. Si Dios no hubiera tenido el control sobre la vida de Pablo. Acuérdese que lo que Pablo había visto. Ir al tercer cielo no era para cualquiera. ¿Qué apóstol tuvo esa dicha? Las cosas que él oyó, dice que no le he dado a hablarlas al hombre. Él las oyó. Ahora, él dice que tal hombre se gloriará. Él está hablando de él mismo. Porque no quiere ser tan necio y decir, yo fui a tal parte. Ahora, sigue diciendo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, insultos, en necedades, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Ve? No está hablando Pablo de enfermedad. No está hablando Pablo de enfermedad. He sido un necio al gloriarme, dice, pero vosotros me obligaste a ello. Yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Aunque él diga que nada es, siempre se está gloriando. Qué problema el de Pablo, ¿verdad? Imagínense que si Dios no le hubiera tenido sujeto a Pablo con este aguijón, con este mensajero de Satanás que le diera en la cara y se acordara lo que era, ¿qué hubiera pasado con Pablo? Se hubiera perdido, hermano. Se hubiera perdido. El hecho de que él haya sido un gran apóstol, ese era el motivo por el cual podía perderse. ¿Porque qué? Podía caer en la condenación del diablo. Como él mismo dice, podía caer en el orgullo. Y Dios lo sostuvo, Dios lo sostuvo. Con todas las señales de... Ahora oiga lo que dice, sigue gloriándose aquí, dice... Con todas, dicen, las señales de apóstol que han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, señales, prodigios y milagros, porque en qué habéis sido menos
que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga, perdonadme este agravio. También se jacta de que él no ha sido carga de nadie. Pablo era orgulloso, hermano. Pablo tenía un orgullo tremendo, con el cual Dios tenía que ponerle un freno a Pablo, porque si no, Pablo se hubiera perdido. Y acuérdese que el que lo llamó era poderoso para sostenerlo. De lo contrario, Pablo no hubiera permanecido. Acuérdese que Pablo había sido instruido a los pies de Gamaliel, el hombre más grande de todos los tiempos, el rabino más famoso de todos los tiempos, Gamaliel. Pablo no era cualquier basura, hermano. Sin embargo, dice que todo lo consideraba por basura con tal de ganar a Cristo. Y por eso el Señor, que le era fiel, mucho más fiel, lo sostenía. Porque Pablo, con razón, él se gloriaba. Todo lo que Pablo había tenido, no lo había, el privilegio que él había tenido, no lo había tenido nadie. Pero vamos a ver un texto clave que nos dice la razón de que esto era lo que Pablo padecía, un problema espiritual. Dice, ahora por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré una carga, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vosotros y de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Vea bien. ¿Qué problema el de Pablo? El problema de él era el gloriarse. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Y si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos de los siglos, que no miente. Vea, el texto clave lo tenemos aquí. Y para que la grandeza de las revelaciones, no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca, respecto del cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Estamos claros que está hablando de un problema espiritual Pablo. No está hablando de enfermedad ni padecimiento. Ahora dice, por lo cual dice, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades y en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo llegaba a soportar tantas cosas porque él sabía lo que él había hecho. Él sabía de dónde venía. Él sabía que él no merecía la misericordia que Dios le había dado, la gracia que Dios le había dado. Más bien, si Dios no fuera misericordia, lo que hubiera hecho es quitarle la vida para que no siguiera atormentando a los cristianos. Pero el Señor Jesucristo en su misericordia vino y lo ganó para él mejor.
Instrumento útil me será este, dijo el Señor, y yo le voy a mostrar cuánto tiene que sufrir por mi causa. Era un asunto de que si querés bueno y si no también tienes que querer, porque yo te he agarrado para mí. No era porque Pablo quería. Por eso Pablo decía, esto no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Y todas las doctrinas de Pablo, la mayoría de ellas están basadas en su propia experiencia de su vida y su comunión y el andar de él con el Señor. Por eso es que a mí me encantan las enseñanzas de Pablo. Así, hermanos, que hasta aquí dejamos este video. Dios me les bendiga. Analice la palabra. Recuerde que en el capítulo 11 y en el 12, usted busca el contexto del 11 y el contexto del 12. Está hablando de problema espiritual. Del asunto espiritual de Pablo, que era el que quería jactarse. Y el Señor no lo dejaba que se jactara demasiado, desmedidamente. No lo dejaba que se enalteciera desmedidamente. No por un padecimiento en los ojos. Eso no le iba a impedir a Pablo a que se enalteciera. Era por un problema de su vida pasada, espiritual, algo que lo molestaba. Él quería borrar ese recuerdo, pero el Señor hacía que se le viniera más vivo a la cara para que lo abofeteara y le dijera, no te enaltezcas tanto, no, ¿qué te pasa? ¿Por qué te subís allá a la nube? Bájate, acordate de dónde te saqué, quién eras tú. Dios me les bendiga y que esto les haya servido de mucho, hermano.